Bueno, a Carolina y a Santiago, muchas gracias por sus exposiciones. Yo estoy oyendo esta historia desde el año 94. Me la sé como la de Hansel y Gretel, el soldadito de plomo. La he oído 1000 veces. De hecho, me hice mayor, me da la impresión, oyendo estos temas. Pero Carolina vuelve y lo explica con gran rigor técnico y con la autoridad moral que le da participar de una institución, el Banco Interamericano de Desarrollo, que no está directamente involucrado en esto. La presentación de Santiago, vuelvo y la oigo en detalle y yo la comparto integralmente. Y tenemos que acordar, Santiago, tú y yo, una reunión formal con los presidentes de las compañías de seguros que están en este negocio para que consolidemos una alianza de cara al futuro sobre estos temas. A mí me parece todo razonable, todo obvio. Los espacios del sector asegurador en el régimen de capitalización como proveedor de seguros previsionales y rentas vitalicias, tema que tú no tocaste, pero ahí están implícitos, pues hacen que la industria aseguradora tenga que ver, así lo espero yo, con total simpatía la propuesta. Se ha dicho, y lo voy a recoger rápidamente para poder llegar a un tema que ustedes no han tocado, sino tangencialmente, y que a mí me parece crucial. Buena parte de los problemas del sistema pensional contributivo están en la periferia, no dentro, o son exógenos al sistema. Primero están los problemas de informalidad laboral. En segundo lugar están no ya los problemas, sino las soluciones de protección a la vejez no contributivas o semicontributivas, y en el núcleo de todo está el sistema estrictamente pensional de naturaleza contributiva, así tenga como tiene algunos módulos de solidaridad interna o externa vía subsidios pagados por el Estado. Y como lo ha dicho Santiago, y aquí voy a llegar a lo que es verdaderamente crucial desde mi punto de vista en este momento, es la dimensión de economía política de todo esto. Porque la verdad es que abundan las pruebas para demostrar cómo la demografía derrota el sistema de reparto. Pero la realidad política es exactamente la contraria. Y no solo en este país, sino en muchos otros. La aceptación política de los regímenes de reparto en Estados Unidos, en Europa, e incluso revirtiendo la tendencia de los años precedentes en América Latina es enorme. Entonces nosotros trabajamos en pro de un sistema que les sirve a los países, pero que los países no quieren. Y hay que tratar de hacer el esfuerzo de entenderlo. Tenemos un montón de actores que son adversos a una reforma pensional como la que presentó Santiago. Comience por los políticos. Santiago año tras año invierte un montón de recursos para atraer a los políticos, y los políticos incluso en los propios certámenes de Asofondos y en los nuestros de Fasecolda salen y dicen que ni riesgos, que no se puede modificar el sistema de reparto, que es muy bueno, que es... No todos. Yo le digo a quién. Bueno, usted debe haber conseguido unos cuantos adherentes en privado, después en público. No, han sacado tweets. Ahorita le digo quién. Bueno, ahora me dice cuál. Pero entendamos por qué eso ocurre. ¿A cuenta de qué dice el político? Yo me coloco en esa posición. ¿A cuenta de qué yo voy a dejar que el mercado, que es una cosa abstracta, impersonal, defina
los recursos para la vejez de la gente. Si es que nosotros en el Congreso los podemos definir y salir a capitalizar políticamente esos beneficios que entregamos. O sea, Santiago, usted tiene que estar loco, dirá ese político que ahora yo represento, si pretende que yo le entregue la torta que yo tengo para repartir para que el mercado, o sea ustedes en el sector financiero monopólico, lo repartan. Es un problema político esencial. El segundo enemigo de cualquier reforma pensional es el sindicato más grande del país. Sindicato que es implícito porque no figura como tal. Me estoy refiriendo al sindicato de la fuerza pública y me estoy refiriendo a sus socios en esa causa que son los maestros. Entre policías, militares y maestros, me voy a inventar el número, está el 80% del empleo público del país, que actuaría monolíticamente contra cualquier reforma. Si no recuerdo mal, ni siquiera Pinochet fue capaz de meterse con los militares en una reforma pensional. Después usted encuentra los sindicatos y los partidos políticos de izquierda, porque son esos partidos políticos, algún candidato político con posibilidad, no lo voy a mencionar, que aspira a la presidencia de la República, me mantengo en un plano de neutralidad, que son enemigos de estos esquemas que se llaman neoliberales. Es que, mire Santiago, usted está exponiendo cómo el rendimiento de las cotizaciones se vuelve, supongamos que lo has explicado, el factor fundamental en la capitalización de las cuentas pensionales. Ese es el mercado, esa es la tasa de interés. Yo no puedo como gobierno dejar a disposición de un mecanismo totalmente inhumano la formación de los recursos con que la gente se va a pensionar. Claro, la gente no entiende que aun si esto se transfiere totalmente al público, al sector público, pues se presentan los mismos tipos de contingencia, de variación del tipo de interés y de riesgos financieros, aunque de una manera no visible, indirecta y no transparente. Y siguen los enemigos. Tú lo has dicho con total claridad, esto no puede atacar derechos adquiridos ni expectativas legítimas. El día que esto se presente, tienes una manifestación gigantesca en la Plaza de Bolívar, de los que tú nos llamaste porque yo empiezo a sentirme incluido, viejitos. No, yo, mire. Bueno, mire, usted también, bueno. Mire mi pelo, ¿no? O sea, no tenemos de este lado de la ecuación amigos. Inclusive en sectores académicos respetados y respetables, encontramos adversarios, quizás porque en su rigor técnico no perciben las consecuencias políticas de ciertas propuestas. Y voy a ser claro en esto. Si uno piensa en un sistema contributivo en que no hay competencia sino complementación de pilares, con un primer módulo de reparto, que puede ser de un salario mínimo, parece relativamente manejable, y eso llega al Congreso así, ¿cuál es la dinámica que se genera? Pero si es que eso es lo que verdaderamente le conviene al país, entonces subamos de 1 a 4, como ya dijo uno de los candidatos a la presidencia, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y ya 6:30 de la tarde, 8 de la noche, alguno dice, hombre, que sea de 10. Y dirá, porque alguien le habrá hecho las cuentas, que si subes el sistema de reparto de 1 a 10, la caja que recibe el gobierno nacional
inmediatamente esfuma, liquida la carga que gravita hoy sobre el presupuesto público, que como Carolina lo recordó, es del 25% del gasto total del presupuesto nacional. Entonces, en lo que tenemos que trabajar, queridos amigos, es en la política pura y dura. No tenemos aliados. Este es una pelea de asofondos contra el mundo. Es como Sansón contra todos los filisteos. Y tiene un pequeño aliado que somos nosotros. No tiene más. Y algún otro académico por ahí, un tal Sergio Clavijo, y pare de contar. Ni siquiera Fedesarrollo, ni siquiera economistas serios como uno que acaba de escribir un artículo terrible en contra de los fondos de pensiones en dinero, son aliados. Hay que trabajar la economía política. Y quizás, y con esto termino, un mecanismo sea el de gravar las pensiones altas, que tú también lo has propuesto, pero dando un paso adelante, usando esos recursos para financiar en un incremento del sistema de adulto mayor y para mejorar el sistema de BEPS, que tú no lo dijiste, pero yo lo voy a decir, es totalmente inoperativo. Porque me voy a demorar un instante en esto, porque los BEPS, yo estuve en los actos del Gobierno Nacional de promoción de los BEPS, fueron vendidos con un argumento muy atractivo y absolutamente irresponsable, Carolina. Yo estuve en el sur de Bogotá con el presidente en esos actos. Ahorren lo que quieran, ahorren cuando puedan, que vamos a ayudarles a construir una pensión. La masa de ahorro que hay es pequeñísima. Sí. Nadie, absolutamente nadie, se va a pensionar con eso. Con lo cual, el desprestigio de los sistemas contributivos, así solo lo sea a medias, se incrementará. Entonces, mi convicción es que tenemos que salir a buscar aliados políticos y que una primera cosa es proponer, no sé si tú has dado ese salto, no solo de proponer que se graben las pensiones altas, sino también de que esos recursos se destinen específicamente al apoyo de los sectores más pobres. Tratemos de evitar, termino de veras aquí, sí, he incumplido varias veces, que progrese la idea de Fedesarrollo, lo estoy diciendo con todas las letras, porque si usted abre un pequeño roto en el casco del Titanic, el agua rompe el casco, como en efecto ocurrió en 1911. Si usted vuelve y pone un módulo de reparto, por ahí penetra el agua de la presión política para convertir el sistema de reparto en eje del sistema, haciendo un giro no de 180 grados, sino de 360 grados al año 1994. Por eso, la forma de apalancar un primer módulo tendría que ser más con la provisión de mecanismos de seguridad que no con la creación de mecanismos formales de reparto, así sean un pilar básico. Ahora sí, cumplo y termino y les cedo la palabra. ¿Sí? Bueno. Los aliados políticos los necesitamos, pero también necesitamos, cuando entre de lleno esta discusión, explicar las cosas. Cuando la gente empieza a entender lo que hay detrás, estos retos, estos problemas estructurales, ¿no? Cuando los millennials, los jóvenes, o los que no son tan jóvenes y tan millennials, se dan cuenta, ¿no?, de cómo son las cosas, empiezan a abrir los ojos y a decir, no, es que esa plata es mía y debe ser mía. Si el gobierno me la quiere complementar después, pues que me dé algo más. Pero lo que yo he cotizado y las rentabilidades que he tenido, eso es mío. Eso ya lo hemos visto acá y se ha visto en otros países.
es que un régimen de reparto puede ser visto también, mire, yo cotizo y con mi plata van y le subsidian las pensiones a Pero- otros que no han cotizado. Pero comente el ¿No? caso argentino, que es dramático. Están pagando la cuenta ahora. Claro, Mire pero, lo que- pero ¿qué pasó ¿no? en la Argentina? La gente se dejó expropiar Se dejó y esto. los partidos políticos de oposición a los Kirchner, cuando se votó esto en el Congreso, aplaudían a rabiar. Bueno, vaya a ver lo que están, lo que No, están sí, enfrentando claro. ahora. No, yo sé. Sí. Pero por eso es que esto tenemos que continuar explicándolo y explicándolo pues mejor de lo que hemos hecho. Y cuando uno comienza a explicar esto, usted ve a personas como mi paisano, que es medio paisano de usted, de los caleños, Antonio Navarro Wolf, ¿no? Que No, y sale los a an- decir Y los antioqueños, en su- en Navarro, su- en su Navarro trino- Wolf es antioqueño por Wolf. por lo Wolf es Sí. antioqueño, ¿no? Pero nació en Pasto. Ya. Sí. Pero estudió en la Universidad del Valle. Ya estudió en la Universidad del Estudió Valle. en la Universidad Bueno, del y enseñó aquí en la Universidad del Fue- Valle. fue- Aquí fue- se hizo guerrillero. Aquí fue primero, Sí, sí. fue primero decano de Ingeniería sanitaria. sanitaria y luego guerrillero, se hizo Sí, sí, guerrillero. sí. Bueno, Sí. pero Antonio, o sea, los, sea, de los los- de trinos los de tres. Antonio, yo estoy con la propuesta de Sofondos, ¿no? Debe haber un pilar solidario propiamente dicho, financiado con el presupuesto nacional, o sea, eso es Colombia Mayor, y el resto tiene que ser capitalización individual, eso lo dice Antonio, ¿no? Y muchos otros están hablando pues de la inequidad del régimen público, entre ellos un paisano de ustedes, Esteban Piedradita. Yo he visto los trinos de Esteban, ¿no? Diciendo pues hay que hacer una reforma pensional, nosotros no podemos seguir con esos subsidios en el régimen público. Entonces, no, yo creo que cuando esto se empieza a explicar, ¿no? Las personas, la gente, sobre todo los jóvenes, empiezan a entender, ¿no? ¿Quién me va a pagar mi pensión? Si mi plata se va, yo cotizo y mi plata se va para tapar un hueco fiscal. Uno de esos candidatos está diciendo que no es el pilar de reparto no es de un salario mínimo, sino de 4. Con 4 se lleva prácticamente Claro, así es. la totalidad del ahorro pensional, que para financiar la educación, ¿no? Démosle, con la démosle plata de pelota a las Santiago pensiones a a financiar la educación. ¿Quién le va a pagar las pensiones a esos No, jóvenes? suena súper lindo. ¿No? Démosle pelota a Carolina. Bueno, Carolina. Estaba pensando cómo responder esa pregunta respetando el código de ética del BID que me obliga a ser imparcial en elecciones. Pero bueno, hablemos del problema político. Mi jefa, a la que Santiago invita todos los años a Cartagena, dice, este año voy a decir que la reforma pensional es inaplazable. Carmen La Pajés. próxima, sí, Carmen Pajés. La próxima vez voy a decir que es urgente. La próxima vez voy a decir que no se puede Claro. aplazar. Y el problema evidentemente es político y el tema político hay que pensarlo bien porque la experiencia internacional muestra que tumba presidentes. Así es. sí. Nosotros compartimos con el comentario tuyo el hecho de que Colombia Mayor hay que elevarlo y eso, digamos, es una medida ideal desde el punto de vista político y técnico. Puede ser, digamos, el dulce que se le da al político para que Claro. se interese en esta reforma. Ujú. Lo mismo pasa con el rol del BEPS para construir mesadas vitalicias a partir de la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva. Ese también es una propuesta técnica y, digamos, solidaria que no debería tener, que podría tener un efecto muy importante en cobertura. Luego está el tema que también mencioné bastante, que tiene que ver con la rendición de cuentas al sistema, que le habla un poco al punto de vista de Santiago. La gente, digamos, del común piensa siempre me van a subir la jubilación, pero son muy pocas las personas que entienden que uno está protegiendo también el futuro de sus hijos y las pensiones de sus hijos en este tipo de decisiones. Entonces hay un tema de pedagogía, pero también de institucionalidad que dé cifras más claras y que yo creo sinceramente que nosotros estamos súper débiles allí. Es decir,
comparados con Barbados. Yo no estoy comparándome con Suecia. Entonces, eso de informar mejor al gobernante sobre unas cifras a las que todo el mundo les crea y que Al sean gobernado, legítimas, sí. al gobernado, perdón, Sí. es importante. Ahora, en el caso de la propuesta de Asofondos digamos, una de las suspicacias que genera a veces es el tema de la viabilidad del sistema en la fase de desacumulación. Porque, digamos, podría decir uno, bueno, entonces usted cómo va a garantizar que las pensiones en un régimen de capitalización sean las que a la gente aspira, la gente se puede llevar sorpresas desagradables, entonces se les baja la tasa de reemplazo, como pasó en Chile, etc. En ese sentido, yo creo que el foro que está aquí es ideal, porque tiene que ver también con medidas adicionales que ayuden a desarrollar el mercado de rentas vitalicias, que ayuden a profundizar ese tipo de instrumentos para garantizar pensiones y también, evidentemente, informar mejor a las personas. Es decir, las personas tienen que entender que por mucho que ahorren, no van a tener una tasa de reemplazo altísima y eso necesita socializarse más. Y también necesitamos, pero nosotros podemos, digamos, tratar de idear instrumentos que permitan profundizar, digamos, la posibilidad de las personas de tener una pensión para toda la vida y eso es parte de las cosas en las que ustedes dos tienen más, digamos, competencia. En ese sentido, ahora, voy a echarme para atrás con respecto a la propuesta de FEDesarrollo. Evidentemente, esa propuesta en las manos equivocadas es peligrosísima. Sí. Y eso es preocupante y nosotros sabemos, digamos, lo que puede pasar cada vez que llega una propuesta al Congreso, entonces ya no es un salario mínimo, sino no sé qué, pero además la propuesta de FEDesarrollo habla de cosas tremendamente impopulares como aumentar las tasas de cotización. Entonces, imagínate si ni siquiera hacen eso. Por eso comparto muchísimo el punto de que hay que tener mucho cuidado con lo que uno presenta al Congreso, porque puedes hacerlo con las mejores intenciones y terminas, digamos, solucionando un problema de caja de corto plazo para políticos, para gobernantes irresponsables, sin solucionar el sistema pensionario. Así es. Pues no sé si tenemos micrófonos, si alguien quiere. Bueno, magnífico. Entonces, hagamos un pequeño conversatorio para que quien quiera intervenir, preguntar, opinar, promover, discutir. Acá adelante, Ingrid. Danos tu nombre, por favor, y procede. Mi nombre es Fabián Forero. Pues no quiero desaprovechar la oportunidad como para, así como dice el doctor Botero, que desde 1994 está escuchando, digamos, la misma discusión. Yo veo que el país, traspolándolo, por ejemplo, la carretera Villavicencio o la carretera Tunja, nosotros siempre pensamos y nos ufanamos cuando hacemos 2 carriles y logramos la doble calzada, ¿sí? Y vemos cómo otros países, sin irnos muy lejos, Chile o pues han pensado las cosas en 4 carriles de una vez, y 4 de ida y 4 de vuelta. Entonces, la oportunidad es para, en este caso en particular, pues que uno, el diagnóstico, sin ser muy conocedor a profundidad, desde que salió la ley 100, ¿sí? Es el mismo diagnóstico. En salud dijimos que iba a ser el régimen contributivo el 60 y el régimen subsidiado el 40, ¿sí? Y pues lo que sucedió es todo lo contrario. En nuestro caso, pues en particular, pasa, digamos, lo mismo. La informalidad es un tema de fondo.
mi oficina queda cerca al Parque La 93 y veo cómo en Bogotá y veo cómo está llena todo el barrio de ventas ambulantes y parquea la policía a comprar en esas ventas ambulantes. O sea, es como una anarquía que uno no sabe. Entonces, digamos que yo lo que les planteo y mi inquietud es en esto en particular de las pensiones, pues que es algo realmente como esencial, fundamental, va con la dignidad, digamos, del pueblo colombiano. ¿Cómo podría pensarse en las 4 vías de una vez, así los políticos digan que no, así sea impopular, pero por lo menos que el pueblo entienda cuál es, digamos, en esencia la dificultad y qué se debería hacer, simplemente como un diagnóstico, pero pensando así, en las cuatro vías de una vez? Para todos no es difícil entender que nuestra expectativa de vida está creciendo muchísimo. O sea, precisamente la problemática, pues, en parte es eso. Entonces, pues, digamos, la edad pensional habría que revisarse y la informalidad, pues, también buscar, digamos, como una vía, una tercera vía en la cual pues no solo haya una contratación, digamos, laboral, sino otro tipo de contratación que abra, digamos, más el espectro, que haga que ese volumen, mejor dicho, de cotizaciones alcance a dejar, digamos, un piso. Y por último, la otra inquietud nos llevamos un susto en pensiones con el tema de la capitalización, como lo dijo Carolina, en el sentido de que va al vaivén, digamos, del mercado, y pues es clarísimo que así, digamos, debe ser y llevar, digamos, como ese dinero a valor futuro. Pero también, digamos, cómo se lograría mantener, digamos, un piso, por lo menos de mantener el nivel, digamos, de poder adquisitivo de ese dinero hacia el futuro. Entonces, esa es una inquietud ahí que... Gracias, Fabián. ¿Algún otro? El doctor Juan Manuel Díaz. Sí, tú bien puedas y después Juan Manuel. Gracias. Es más bien, es como una pregunta porque ustedes planteaban que es importante conservar o buscar que cualquier reforma garantice, digamos, que haya un ánimo frente a las personas que tienen expectativas pensionales o que consideran derechos adquiridos. Entonces, la pregunta que quería hacer era si ya esos proyectos o esas ideas que se plantearon hoy han llegado a concretar posibles periodos establecidos ya para el régimen de transición. En la Ley 100 teníamos un régimen de transición de 10 años. Ya ustedes plantean en los programas algún periodo específico y si en las reformas anteriores, ¿cuál ha sido ese periodo? Porque las expectativas pensionales las podemos tener pues varios ya, entonces esos 10 años podrían ser un poco cortos, o si se están teniendo para realmente tener pues tener más asertividad en la voluntad de la colectividad. Yo creo que eso depende mucho del juego político. Finalmente habría que buscar un consenso. A mí me parece razonable 10 años, pero hay fórmulas que pueden facilitar la digestión política de esto. Por ejemplo, piensa en esta, no lo va a defender. La reforma aplica solo a los nuevos entrantes al mercado, sí, que es una fórmula de decir, nadie de los que ya están tiene problema. Este problema es tan grave que lo vamos a resolver en el largo plazo. Entonces, la reforma aplica solo a los entrantes del mercado, no la estoy defendiendo, pero ese es parte del juego político. 2 juegos políticos son esenciales aquí. Uno es el de la concepción misma de la reforma, otro es el de la implementación y puede haber gradualidades. Juan Manuel. Pero una cosita nomás, la Sí. transición
de la ley 100 no fue 10 años, fue 20 años. Y después le explico por qué. Tiene que ver con la edad de unos senadores. Pero después... Yo quiero agregar algo allí. Sigue, porque Carolina. tiene que ver con el punto que hacía hace un rato Jorge Humberto, y es la manera como se reparta la carga de los ajustes entre las generaciones es importante por la parte política, evidentemente. O sea, si cae demasiado sobre ciertos grupos, pues es muy difícil de defender. Pero además hay un tema de sostenibilidad fiscal, del costo de corto y largo plazo de la reforma. Entonces, está en el extremo que mencionaban hace un rato del más radical, que dice voy a hacer una reforma solo para tener plata yo hoy y que se frieguen los de más adelante y resolver un problema de caja a corto plazo. Y hay otras que son muy caras ahora, pero mejoran la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Entonces hay que graduar eso. ¿Y cómo se gradúa? Pues en la parte de la transición. Y esa es la, digamos, tecnología fina, política y técnica del asunto. Porque tú quieres algo que en la reforma, nosotros todos, ya no va a haber manera de que la gente tenga pensiones tan generosas como las que han tenido antes, por todas las razones que expuso Santiago. Vea, una cosita. Entonces hay que repartir la carga entre las generaciones. Jorge Humberto, antes de que me olvide una cosa que tú dijiste Di. y que si quiero plantearlo, que tiene que ver con el régimen de los militares. Sí, eso puede ser costoso, pero en todos los países del mundo los militares tienen un régimen especial. Sí. Y yo creo que aquí también deben tenerlo. Deben tenerlo. No estoy diciendo que sea igual al que existe hoy, ¿no? Pero yo he hablado con ellos tienen voluntad para estudiar el tema Muy y bien. hacer ajustes, pero yo creo que debe seguir siendo un régimen especial, ¿no? No puede ser el mismo régimen general de pensiones. Eso Ok. sí quiero dejarlo planteado. Juan Manuel. Y terminamos con Juan Manuel. Dos preguntas. Dos. Dos. La 1 y la 2. La primera tiene que ver con seguros y tiene que ver con el seguro previsional. En la propuesta de Fedesarrollo, el seguro previsional pasa a un segundo plano porque el riesgo de fallecimiento y de invalidez en la etapa activa pasa a ser absorbido por el sistema de reparto y Colpensiones no contrata seguro previsional. En el caso de la propuesta de Asofondos, en donde existe desde la base el sistema de capitalización individual, es indispensable la existencia de un seguro que cubra la invalidez y la sobrevivencia. Sí. Ese seguro ha tenido vicisitudes, ¿sí?, que las hemos sufrido los aseguradores y los administradores de fondos. La primera pregunta es, ¿qué prevé al respecto la propuesta de Asofondos para el manejo del tema? La segunda pregunta es la siguiente: ¿la propuesta de Asofondos prevé incremento de la cotización o no prevé incremento de la cotización? ¿Por qué lo digo? Porque hay una presión muy fuerte en el sistema de salud que va a tener que enfrentar una reforma, y la manera de enfrentarla no es recortando beneficios ni posponiendo beneficios, porque en salud no se pueden posponer, y dado que el marco quedó establecido en la ley marco de salud, en la ley estatutaria de salud, que quedó absolutamente abierta, hay que financiar el déficit del sistema. La ADRES le falta para el cierre financiero de este año 2 billones de pesos para pagarle las UPCs a las EPS, sin contar los recobros. Creo que lo van a tapar a través de ejercicios gimnásticos que en el Ministerio de Hacienda pues están haciendo, pero eso no es sostenible y muy seguramente, como lo dice el doctor Botero, en el terreno político sería muy complicado competir en incrementos de cotizaciones entre pensiones y salud. Ojalá el esquema no prevea incremento de cotizaciones porque no va a competir en esa materia. Sí. No, tenemos diferentes simulaciones. Sí hay algo de incremento en las cotizaciones, pero no tan drásticas como en la propuesta de Fedesarrollo, ¿no? Parte del problema de Chile
es que la tasa de cotización es solo 10%. Acaba 11,5 a la cuenta individual. Eso hace una diferencia enorme en la tasa de reemplazo, a la pensión. Sobre el seguro previsional, sí tenemos propuesta. Yo creo que se han dado ya pasos importantes, como ustedes bien saben, pero digamos, aquí hay un problema de fondo, y esto lo estamos trabajando bastante con los jueces y con las cortes. Como fue diseñado el régimen en la Ley 100, los jueces, ¿no?, en el artículo 48 de la Constitución ven los principios que definen la seguridad social. Principio de eficiencia, de universalidad y de solidaridad, ¿no? Entonces dicen, el régimen de seguridad social es universal, pero como fue diseñado solo para los trabajadores formales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para acceder al seguro provisional, usted tiene que haber cotizado por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años, ¿no? Si usted no ha cotizado, en teoría, usted no tiene derecho a ese beneficio, pero está armado así para que sea viable, para que sea sostenible en el tiempo. Los jueces dicen, no, es que la Constitución dice que esto es universal. ¿Quiénes son los proveedores? Colpensiones, las AFPs, ¿no? Entonces, obligan a pagar, o tratan de obligar a pagar un beneficio. Como eso no es sostenible, entonces, pues, las rentas no aparecen, ¿no? Con toda razón. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando un régimen para los no formales o los cuasi formales, porque usted no le puede cargar esas obligaciones a unos regímenes, ya sean públicos o privados, que están diseñados para los trabajadores mayoritariamente formales, ¿no? O sea, yo creo que esto ya se va entendiendo. Los jueces y los políticos comienzan a entender de que ahí hay un problema de fondo que es precisamente eso, ¿no? Y entonces, una reforma, eso no lo hemos explicado todavía, no lo hemos hecho público, tenemos un articulado que va en esa dirección. Gracias, Santiago. Yo creo que con esto terminamos, llegamos a lo que verdaderamente importa en estos certámenes, que es el cóctel. De modo que, Carolina, muchas gracias. Santiago, muchas gracias.